Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también aprovecho para compartir la gracia y la paz de Dios nuestro Padre Celestial. Bueno, antes de desarrollar y compartirles esta maravillosa enseñanza que Dios ha dejado en su palabra escrita para enseñarnos, para instruirnos, quisiera que me acompañen con una pequeña oración y darle gracias a nuestro Dios Todopoderoso por habernos elegido desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado conforme a su voluntad. Amado Padre, te damos las gracias y yo personalmente te doy las gracias por perdonar mis pecados, por haberme remitido todos los pecados míos en el pasado y por estar siempre en una perfecta comunión gracias a tu Hijo Jesucristo, que es nuestro abogado que intercede ante ti por nosotros. Gracias Dios por este ministerio, la Iglesia del primer siglo. Gracias por bendecirla y gracias por bendecir a cada uno de sus integrantes, a cada persona que recibe tu palabra, la escucha y la cree, no como palabra de hombres, sino según es en verdad tu palabra revelada que es tu voluntad. Amado Padre, yo te pido que bendigas y santifiques a todas las personas que escuchen esta grabación o que estén escuchando esta enseñanza. Bendícelos, Dios, y glorifica tu nombre en la vida de estas personas para gloria tuya, para la gloria de tu palabra y para la gloria de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, chicos, voy a compartir esta enseñanza relacionada con este día tan especial que es el homenaje y los festejos por la Pascua. Y quiero comenzar a compartir esta enseñanza contándoles una pequeña historia, diciendo que desde el mismo momento que el hombre desobedeció a Dios cuando lo colocó en el huerto de Edén, nuestro Padre Celestial urdió un plan que permitiera salvar al hombre y por ende a la humanidad de una condenación eterna. El pecado que el hombre había cometido era de una gravedad tan alta que fue necesario crear un plan de salvación perfecto, justo y súper legal, prácticamente una misión imposible. Dios debía ser justo con el hombre, con Satanás y con él mismo. Un abogado, amigo mío, supo decirme hace un par de años que este plan de salvación está provisto de acciones legales que nadie, ni el mismo Satanás, puede cuestionar. Dios, en su inmenso amor, diseñó este plan para salvar a la humanidad de una condenación eterna y merecida. Quisiera por favor que me acompañen al primer registro bíblico que deseo compartirles en el día de hoy. Por favor, Romanos capítulo 5 y comenzando a leer en el versículo 12, dice así la maravillosa palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, favor divino, y del don, regalo de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Pero para llegar a esta instancia que yo acabo de citar, Dios tuvo que recorrer un largo camino de miles de años. Para entender lo que vamos a festejar hoy,
En estos días quiero relatarles una historia que sintetiza todo este maravilloso plan de salvación para la humanidad de parte de nuestro Padre Dios. La palabra Pascua significa, como ustedes saben, pasar por alto. En un determinado momento de la historia, Dios elige y se le manifiesta a un hombre llamado Abraham. Acompáñenme, por favor, al libro de Génesis, en el capítulo 12, y comenzando a leer desde el versículo 1, dice así la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero que observen una serie de detalles. A la edad de 75 años, Dios lo llamó a Abraham y Él le promete que va a crear desde su linaje una nación muy grande. Y encima le dice que en Él serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Saben una cosa? Abraham tenía 75 años, no tenía hijos y su esposa Sara era estéril. Este mensaje es para aquellos que dicen o piensan que ya están viejos para trabajar para Dios o hacer algo por Dios o para Dios. Dios puede levantar discípulos de las piedras si Él se lo propone. Así comienza todo el plan de salvación de Dios. Abraham engendró un solo hijo, Isaac. Isaac engendró a Jacob. Y Jacob, que luego Dios le cambia el nombre y le llama Israel, tuvo 12 hijos. Toda la nación de Israel nació de un solo hombre, Abraham. Volvamos a Jacob, Israel. Uno de los hijos de Jacob se llamó José, amado de Dios, pero sus hermanos por envidia lo vendieron como esclavo y José fue llevado a Egipto. Acompáñenme, por favor, al libro de Génesis, capítulo 37, versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José, se refiere a los hermanos de José, de la cisterna, y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Versículo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Génesis capítulo 39, comenzando a leer desde el versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él, el amo, le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando lo dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Realmente este contexto es maravilloso y hay tanto para comentar luego de leer esta historia, pero yo quiero destacar 2 o 3 puntos fundamentales. En primer lugar, no te preocupes si lo que estás viviendo, si no es de tu agrado, te desespere o te saque de quicio. No te preocupes. Encomienda tu vida a Dios como hizo José, porque yo te aseguro que si vos estás viviendo situaciones que te perjudican o te preocupan o lo que sea que esté pasando en tu vida de manera incorrecta o ingrata, Dios te está preparando, Dios te está entrenando para darte lo que vos anhelás o la vida que deseas. La segunda cosa para destacar es la expresión que Dios prosperaba todo lo que José hacía. El secreto es hacer.
Si no estás haciendo nada, no esperes que Dios te prospere. Está clarito, ¿no? Con Dios, los planes no trabajar no funcionan. Entonces te exhorto por medio de la palabra de Dios a que comiences a hacer para que Dios te prospere. Fíjense la vida de José. Luego de 1000 obstáculos, José es llevado por Dios y se convierte en el número 2 de Egipto. Sale de la cárcel y directo, sin escalas, a manejar todo el reino y el poderío de esa nación número 1 en el mundo en ese momento, Egipto. Así, de esa manera, Dios nos levanta cuando Él desea levantarnos y cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida. En esos tiempos en que José es nombrado el número 2 en Egipto, comienza una hambruna descomunal y José, liberado del rencor y el resentimiento por lo que habían hecho sus hermanos, trae a toda su parentela a Egipto para que no mueran de hambre. 76 personas solamente llegan a Egipto gracias a la previsión de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios siempre está en el control. Yo te encomiendo, te exhorto con mucho amor que encomiendes tu vida a Dios y Dios hará. Sigamos con la historia. Pasan los años y lógicamente muere José, muere el faraón y el pueblo de Israel es multiplicado grandemente. Este crecimiento exponencial del pueblo de Israel y de la riqueza de Israel asusta a los egipcios y se levanta un faraón que no conocía a José ni recordaba lo que había hecho José y decide esclavizar al pueblo de Israel por 430 años. Allí nuevamente interviene la mano providencial de Dios, quien levanta a un líder descomunal llamado Moisés, quien, por instrucción de Dios, le pide a Faraón que deje ir a su pueblo al desierto a adorar a Dios. Faraón se resiste una y otra vez a dejarlo ir. Moisés le advierte a Faraón que si no lo deja ir vendrán plagas, pero aún así Faraón endurece su corazón y no lo deja ir. Debido a esto, a esta desobediencia manifiesta de Faraón, se suceden una tras otras 10 plagas. En la última de ellas, en las casas en las que no siguieran las instrucciones precisas de Dios, morirían los primogénitos de las personas y de los animales. Observen las instrucciones precisas que Dios le da a Moisés y a Aarón para que ellos se las transmitan al pueblo. Acompáñenme por favor al libro de Éxodo, en el capítulo 12 y comenzando a leer desde el versículo en adelante, dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. Y el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Bueno, ustedes se dan cuenta que las instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel son muy sencillas y muy fáciles de hacer. Hay algo que quiero destacar con respecto a esta instrucción. Fíjense que en el versículo 5, la instrucción precisa era que el animal será sin defecto y macho de 1 año. Bueno, ustedes saben
que todo esto era figura de lo que iba a suceder en tiempos posteriores cuando se sacrificara la verdadera Pascua, la Pascua espiritual. Muchas personas no saben, porque no han leído la palabra, sobre el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, acá lo explica claramente. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo duró solo un año. ¿Cómo habrá sido el movimiento que Él generó, que en solo un año logró lo que Él logró? Por lo tanto, no es verdad que Jesucristo murió a los 33 años como supuestamente lo dice la tradición. Jesucristo murió aproximadamente a los 31 años. ¿Por qué sé esto? Porque la palabra de Dios me dice que aproximadamente a la edad de 30 años Jesucristo fue bautizado, y a partir de ese momento, o sea, bautizado por Juan, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento comenzó su ministerio personal, que duró un año. Otra cosa muy interesante para destacar es que estas instrucciones eran muy precisas. Pero continuamos leyendo, por favor, para seguir desarrollando esta historia. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Qué tremendo, qué simple que es la palabra de Dios. Fíjense que nosotros siempre decimos que la palabra de Dios es su voluntad revelada. Y acá tenemos un claro ejemplo de cómo la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Lógicamente, entendemos de una manera muy sencilla que la palabra Pascua significa pasar por alto o pasar por encima. En el versículo 13 dice que Dios va a ver la señal de la sangre y pasaré de vosotros. O sea, iba a pasar por alto la casa y todo lo concerniente a la riqueza, los animales que pertenecían a esa casa que había cumplido de manera precisa y obediente las instrucciones que Dios le había dado al pueblo. Yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si algunas familias hubieran cuestionado las instrucciones de Moisés? Dios es amor, pero Él no anda con vueltas. Lo que Él dijo no lo hará, lo que Él habló no lo ejecutará. Observen cómo a lo largo de toda la historia de la humanidad, todo lo que Dios habló no lo ejecutó. ¿Creen que Él cambió? ¿Creen que Dios, todas las cosas que ha dejado escritas, no las va a cumplir, así como cumplió en su momento las cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento? Desde el principio Dios ha amonestado al hombre, explicando claramente y sin vueltas lo que le conviene al hombre. Dios le dijo a Adán que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ese día él moriría. El hombre no escuchó las palabras de Dios y todos conocemos las consecuencias. ¿Ustedes creen que Dios cambió? ¿Ustedes creen que Dios no va a cumplir todo lo que está escrito en su palabra? Él prometió un Mesías y el Mesías vino. Todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Él le dijo por medio de Moisés a Faraón que dejase ir al pueblo, porque si no lo hacía, vendrían consecuencias. Faraón no escuchó y estamos viendo
las consecuencias que padeció todo el pueblo de Egipto por no obedecer la voz de Dios. Dios salvó al pueblo de Israel de la esclavitud y de la muerte con acciones simples. El pueblo obedeció literalmente las instrucciones y el pueblo pudo salir de Egipto, inclusive despojando al pueblo egipcio de sus riquezas, y lo llevó a la tierra prometida. Todo esto que fue real también era una figura del sacrificio del Cordero Pascual que tenía que morir para derrotar el pecado y la condenación eterna de toda la humanidad. Estamos, por así decirlo, en una situación similar al pueblo de Israel. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Vamos a obedecer las instrucciones simples que Dios nos recomienda? ¿O vamos a ser rebeldes? ¿O vamos a decir, como es muy común en nuestra vida actual, ¿cómo vas a creer esas cosas que se escribieron hace años? Eso fue escrito por el hombre. Escúchame, hoy estamos en el siglo XXI. ¿Cómo te vas a perder tiempo creyendo todas esas pavadas? Imaginen que eso hubiera dicho una familia del pueblo de Israel en ese momento cuando Moisés daba las instrucciones. Chicos, yo quiero llamarlos a la reflexión. Hoy estamos viviendo una administración de gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? La palabra gracia significa favor divino inmerecido. Hoy Dios no ve los pecados de la humanidad. ¿Saben por qué no los ve? Porque la sangre de Jesucristo no le permite ver, así como Él está pasando por alto los pecados de la humanidad en este tiempo. Pero esta administración de gracia va a terminar, y cuando termine esta administración de gracia, van a venir las consecuencias para aquellos que no se adhirieron a las instrucciones simples, concretas, que Dios nos da para esta administración. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice Dios: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Yo no puedo agregar más de lo que Dios ya hizo. Yo simplemente tengo que aceptarlo y adherirme a los beneficios que Dios me da por adherirme a esa Pascua que ya fue sacrificada por nosotros. De la misma manera que el pueblo de Israel fue beneficiado a las instrucciones que Dios les dio por intermedio de Moisés. Hoy esas instrucciones son dadas a través de la palabra de Dios y de aquellos que tenemos el privilegio y la responsabilidad de compartir y enseñar la palabra de Dios correctamente dividida. Acompáñenme, por favor, al libro de Juan, en el capítulo 1, y comenzando a leer en el versículo 29 en adelante. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí están las instrucciones. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Lo vas a creer? ¿Vas a recibir los beneficios de lo que Dios te está dando? Es tu responsabilidad. Dios no te obliga. Dios te da libre albedrío, creer la verdad de Dios o la mentira del diablo. De la misma manera
existe un paralelismo a lo largo de toda la humanidad, desde Génesis 1, cuando Dios pone al hombre en el huerto de Edén y le dice: hijo, esta es la verdad y esta es la mentira. ¿Qué hizo el hombre? Creyó la mentira y pagó las consecuencias. Si creemos la verdad, vamos a recibir los beneficios de adherirnos a la verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios que quitó o que quita el pecado del mundo. Acompáñenme por favor al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, y comenzando a leer desde el versículo 18 en adelante. Dice así la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Con este pequeño compartir, con esta historia relatada, aprendimos cuál es el significado de la palabra Pascua. Descubrimos cómo y de qué manera Dios liberó a su pueblo de la esclavitud y de la muerte en Egipto. Llegando a nuestros días, aprendimos que Jesucristo fue nuestro Cordero Pascual, que nos libera o nos liberó de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna, regalándonos el don de una vida eterna por su sacrificio. Y de la misma manera que Dios dio precisas instrucciones al pueblo de Israel para que ellos no sufran las consecuencias del ángel de la muerte, Él nos dejó precisas instrucciones sobre cómo festejar la Pascua en estos días hasta que nuestro Señor retorne, porque les aseguro que nuestro Señor Jesucristo va a retornar porque Dios lo prometió. Acompáñenme por favor a 1 de Corintios, capítulo 11, y comenzando a leer desde el versículo 23. Dice así la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué maravilloso que es escuchar la palabra de Dios. El Señor nos exhorta a que hagamos esto en memoria de Él. Y teniendo presente que Jesucristo entregó su cuerpo, que Jesucristo derramó su sangre y que a través del derramamiento de su sangre ocurrieron muchas cosas. Entre ellos comenzó un nuevo pacto entre Dios y el hombre, o entre Dios y la humanidad. Y cada vez que nosotros comemos de este pan y bebemos de esta copa, nosotros anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Acompáñenme por favor al versículo 27. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y acá quiero desarrollar un tema muy interesante y muy importante. ¿Qué significa comer y beber indignamente?
la respuesta está de manera inmediata, sin discernir el cuerpo del Señor. Eso es comer y beber indignamente. Si ustedes leen el contexto de este capítulo 11, comenzando desde el versículo 17, descubrirán los abusos en la cena del Señor por parte de la comunidad de Corintios. Ellos, por decirlo de alguna manera, estaban tomando de manera muy liviana, muy light, el sacrificio de nuestro Señor. No preparaban su corazón de manera correcta y lo más grave es que no discernían sobre el sacrificio, porque al igual que la Pascua celebrada por el pueblo judío, la sangre derramada de nuestro Señor nos limpia de todos nuestros pecados, y su carne, o sea, toda la tortura física y mental que soportó nuestro Señor, nos libera o nos liberó de las consecuencias del pecado. De la misma manera que la sangre del Cordero Pascual de los judíos los liberó de la muerte a los judíos obedientes, su carne les dio fortaleza física para emprender su viaje a la tierra prometida. Su carne nos liberó de las consecuencias del pecado. Por último, y no menos importantes, antes de participar del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, simplemente pídale perdón a Dios por sus pecados recientes. Llámese un mal pensamiento, una conducta no cristiana, no importa, conforme a las instrucciones del apóstol Juan. Acompáñenme, por favor, a 1 de Juan, capítulo 2, y comenzando a leer del versículo 1. Dice así la maravillosa palabra de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, el pago por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La exhortación de Dios es que no pequemos, pero Dios conoce nuestra condición. Él sabe que nosotros vivimos en territorio enemigo, que Satanás está permanentemente tentándonos, induciéndonos a pecar, a tener malos pensamientos y conductas incorrectas, porque no renovamos nuestra mente de manera correcta y diaria. Entonces Dios dejó disponible el salvaconducto para esos pecados recientes. Fíjense, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. No hace falta a ninguna persona. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la exhortación de Dios, esas son las instrucciones precisas de parte de Dios para que nosotros, con una conciencia tranquila, en paz, participemos del cuerpo, el pan simbolizado por el pan y la sangre simbolizada por el vino de nuestro Señor Jesucristo. No hace falta ir a una iglesia de manera estructura o denominacional. Yo no necesito ir a la iglesia católica o a alguna iglesia evangélica o a alguna iglesia pentecostal o a cualquier iglesia para recordar los logros obtenidos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Observen que en la iglesia del primer siglo, dichas reuniones de iglesia se realizaban en casas de familia. ¿Dónde festejó el pueblo de Israel su Pascua? Con su familia, en sus casas. No hacía falta ir a ninguna iglesia, porque no es necesario. Todo eso fue creado e inventado por el hombre. No tiene nada de malo. No estás cometiendo un pecado si vas a una iglesia y participas del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero tampoco estás obligado a hacerlo. Lo que verdaderamente es importante y trascendental es recordar los logros del Señor Jesucristo, no el día, ni la hora, ni el lugar. ¿Cuándo puedes festejarlo? Cuando tú desees hacerlo. Por razones estrictamente bíblicas,
en nuestro ministerio lo conmemoramos una vez al año, pero recuerden, nosotros vivimos en la administración de la gracia, en esta administración del cuerpo de Cristo, donde no nos alcanzan los rudimentos de guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Fíjense, recuerden lo que la instrucción de nuestro Señor, cuando en 1 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y también en el versículo, en la parte B, recordando el pacto, dice: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por tanto, volviendo a esta exhortación, nosotros vivimos en la administración de la gracia. ¿Quieres festejarlo hoy? Festéjalo, prepara tu corazón. Límpiate de toda maldad y de toda conducta incorrecta. Si te sientes que has pecado, simplemente confiesa tu pecado delante de Dios, pídele perdón y discierne la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y participa del pan que simboliza el cuerpo y de la sangre que simboliza el nuevo pacto de Dios con la humanidad, con nosotros. Acompáñenme para terminar esta enseñanza a Gálatas, en el capítulo 4, y comenzando a leer el versículo 9. Dice así la palabra de Dios: más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Se dan cuenta? Ya no es necesario tener ese rudimento del mundo que fue implementado por Dios en el Antiguo Testamento. Ya no es necesario. ¿Cuándo quieres celebrar la Pascua? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Dentro de una semana? Celébrala, pero celébrala correctamente, conforme a las instrucciones que Dios nos dio para nuestra administración. Por todo lo expuesto, en el día de hoy, disfrute y conmemore la Pascua con su conciencia tranquila, discerniendo correctamente lo que significa el cuerpo entregado y la sangre que derramó nuestro Cordero Pascual, el Señor y Salvador Jesucristo, quien obtuvo eterna redención para todos los que se adhieran a sus logros. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.